Los tres típicos. Empíricas, colesterol, derivadas de colesterol, esteroideas, amínicas, básicamente derivados de triptófano, la parte de los aminoácidos. Recuerden que se les comentó de que los que derivaban de peptídicas son aquellas que no podían pasar la membrana celular. Por tal motivo, los receptores tienen que estar a nivel de la membrana. Las esteroideas, básicamente, son aquellas que sí pueden pasar la membrana. Por tal motivo, su receptor va a estar a nivel citoplasmático. Y de ahí tenemos, básicamente, las que son del núcleo. Y la que por excelencia tenemos la hormona tiroidea, que quede ahí como tiroidea. Es la principal, no es la única, pero es la que más estudiamos. Es que tiroidea, núcleo. Y ahí surge una pregunta, ¿no? ¿Cuál de ellos va a ser transportado? ¿Ya? Es decir, va a ser llevado de un lugar a otro. ¿Peptídicas, esteroideas o las derivadas de aminas? ¿Por qué? Ya, no significa portamente que esté transportador. O sea, eso también que quede claro. Entonces, las peptídicas no deberían tener transportadores. Como por ejemplo, una peptídica TSH, TDH, ¿sí? Son peptídicas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento es peptídica. Ya, las gonadotrophinas, también LH, TSH, son peptídicas, ¿no? Por tanto, no deberían tener transportadores. Pero, doctores, ahora les tengo una noticia. En teoría no, porque supuestamente pueden ser transportadas de forma adecuada. ¿Sí? Esteroideas, de cabeza las esteroideas no van a ser transportadas libremente porque su propia composición no les permite viajar. Necesitan un componente que le haga ser más soluble en el líquido. Y eso usan transportadores. Ahí estamos claros. Y las tiroideas, que son derivadas de las aminas, ¿transportador o no transportador? Transportador. ¿Por qué? Porque básicamente su mecanismo no es que sale de la tiroides y se activa. Tiene que viajar y llegar específicamente a las zonas donde va a tener que actuar. Tiene que ser transportado. Y en general es así: peptídicas no transporte, esteroideas transporte y aminas también transporte, a excepción de los derivados de aminas, que son las catecolaminas. ¿Sí? Nos ordenamos. Más o menos sería así. Tengo peptídicas, esteroideas y las derivadas de aminas, ¿no? De todos ellos, de acá tengo dos. Unas que van a ser las hormonas tiroideas y estas que van a ser las catecolaminas. ¿Sí? Catecolaminas. ¿Quiénes son catecolaminas? Adrenalina, ¿sí? Noradrenalina, dopamina, sí, las catecolaminas. Y las tiroideas, fácil, T3 y T4. Listo. Entonces, ambas son derivadas de aminas, por si acaso, pero la diferencia es que estas son de acción lenta y estas son de acción rápida. Adrenalina, o sea, eso tiene segundos, tiene que actuar. Entonces, estas de acá no tienen transportador, ¿ya? No. Estas sí tienen transportador, ¿sí? Estas de acá sí tienen transportador y en teoría estas no deberían tener transportador, no deberían tener, en teoría. Pero en función, doctor, porque son solubles, pues pueden viajar. Entonces, ¿por qué tienen transportador? En ellos se les pone transportador porque lo que yo necesito es que duren más tiempo, tengan un tiempo de vida media mayor. ¿Sí? O sea, solo por eso necesito que tenga un transportador. ¿Por qué, doctor? Como viajan libremente, fácilmente podrían ser metabolizadas o podrían actuar rápidamente y eso me genera su tiempo de vida más corto. Con su transportador me aseguro de que no se metabolicen, me aseguro de que viajen más cómodamente y lleguen a su lugar de acción. ¿Sí? Entonces, por conceptos teóricos, no. Pero algunos casos van a tener transportador. ¿Sí? Estamos ahí ordenados todos. Listo. Entonces, así lo vamos a explicar. Ahora,
Lo curioso de los peptídicos es que los peptídicos tienen una peculiaridad, que tienen sus preprohormonas. Se deben acordar. O sea, necesitas romper una cadena, romper la otra cadena y recién se activa. Entonces necesitas procesos de cortar. Los esteroideos en realidad no tienen una preprohormona. Los esteroideos, una vez que son formados, son almacenados, secretados y actúan en su acción. Los tiroideos sí tienen un prototipo previo, ¿ya? Pero ese prototipo previo se va a quedar en su coloide, ¿sí? Tiroideo, en la parte donde está su líquido, con las tiroglobulinas, que ustedes vamos a ver más adelante. Las catecolaminas, más bien, ya están formadas, no necesitas cortarlos, ya están listos para que sean secretados. Por tal motivo, las peptídicas sí necesitan mecanismos enzimáticos que les permitan activarse en un determinado tiempo y momento. ¿Ya? Esas están listas. Listo para actuar. ¿Ya? Este no. Esa ventaja da que las peptídicas sean usadas de manera, ¿cómo les puedo decir? No, sino sean las más usadas desde el punto de vista de regulación de sistemas, o sea, de forma general. Vamos a ver ahorita eso. ¿Ya? Entonces, más o menos así lo vamos a clasificar. ¿Listo? De esa manera vamos a poder. Tienes un todo el paso para entender y la. ¿Ah, ya lo entendieron? Ya lo entendieron. ¿Cómo lo entendieron? Ya está. ¿Cómo lo entendieron? Hay algo que extraño. ¿Las computadoras están conectadas? ¿Te las estamos haciendo? ¿Hay una serie de entender? Sí, ya está. Interesante. Entonces, el sistema endocrino normalmente controla. Perdón, vamos a ver. Bien sus rostros y vamos a ver. El objetivo del sistema endocrino es ver la parte de que homeostasis. O sea, lo que yo quiero ver es el equilibrio del cuerpo humano. Y para esto voy a generar mensajeros químicos que lo vamos a llamar hormonas, que estas hormonas van a cambiar conforme pasen los ciclos de vida. Un ejemplo, las hormonas en el embrión no son las mismas que una persona nacida o un paciente mayor o adulto mayor. Tanto así que conforme uno va creciendo hay deficiencias hormonales. La cantidad de hormona de crecimiento es diferente a la que ustedes desarrollan en su cuerpo. Una persona de 60, 65, 70 años, su hormona de crecimiento es menor. Por eso su nivel de testosterona es menor. Por eso comienzan a perder masa muscular. Y a eso le llamamos los famosos ancianos frágiles, ¿no? Pierden masa muscular. ¿Y saben qué es lo triste que hacen las familias? Que cuando pierden la masa muscular, ¿qué es lo que hacen? Para que no se caiga el abuelito y no puede caminar. ¿Qué le compran? Le compran, bueno sería un andador, ¿no? Para que camine. Le compran una silla de ruedas, ¿qué abuelito? Vamos a ir a pasear, y el estar en silla de ruedas lo va a forzar más, porque va a hacer de que su masa muscular se siga atrofiando más. Y al final el abuelito ya ni va a caminar. Y cuando no camina un anciano, entonces le han acortado su tiempo de vida. ¿Ya? Eso es grábenlo muy bien. Desde el momento que tú haces que un anciano se postre, cambia su ritmo de vida. A alguien se le ocurrió y dijo, doctor, ¿y si está bajando las hormonas de un anciano? ¿Qué pasa si lo suplementamos de hormonas? Claro, si mi abuelito está bajando su masa muscular, si mi abuelito está haciendo un hipotiroidismo subclínico por su edad, si mi abuelito está haciendo, no sé, cualquier trastorno de inmunidad testosterona, ¿qué pasa si el abuelito, ¿qué ha pasado? Testosterona, le metemos al abuelito. Un poco de hormona de crecimiento y de por ahí de forma tiroidea. Y lo normalizas, o sea, de lo que está bajando lo normalizas. Por teoría, ¿qué tendría que pasar con el abuelito? Mejorar su masa muscular, mejorar su metabolismo y debería recuperarse. Pues ese experimento sí se han hecho. ¿Ya?
Y los abuelitos siguen aumentando su masa muscular. Hasta los llevaron al gimnasio y lograron recuperar masa muscular mucho más que cualquier otro joven comenzar. Pero pasó algo que no se esperaba. En ese camino hicieron un impacto al corazón y hicieron ACVs. Y hizo un impacto al corazón y murió. O hizo un ACV, se quedó paralizado. ¿Por qué? Porque cada etapa tiene su momento, ¿me dejo entender? El anciano está en una etapa de envejecimiento. Sus células están comenzando a perder funcionalidad. Entonces, es como creer que un carro de hace 100 años, yo quiero que corra a 600 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar con ese carro? No, pues por eso te digo, o sea, tú quieres que el pobre carro, ¿qué va a hacer? Ya póngale 300 kilómetros por hora, ya está. Más de la velocidad. Ya 120. Ya 200 kilómetros por hora. ¿Qué pasaría con ese carro antiguo? Se va a romper, se va a desarmar o va a pasar algo, porque está desgastado. Es lo mismo, el anciano, sus células ya están desgastadas, las estás potenciando con hormonas, pero sus células ya son gastadas. No va a aguantar, y es por eso que hacen un infarto al corazón y hacen accidentes cerebrovasculares, y al final se complicaban y fallecían. Entonces, en conclusión, ese experimento de darles hormonas suplementadas no sirvió de mucho. ¿Ya? Entonces, cada momento tiene su connotación hormonal. ¿Ya? El feto tiene sus hormonas, un niño, y recordarán que hay una diferenciación, como les explicaba la otra vez, de la etapa embrionaria, que a partir de la 7ª o 8ª semana se hace la diferenciación de varones y mujeres, del aparato reproductor, para que uno sea varón, mujer. Todos básicamente hemos sido mujeres de fisiología estructural, mejor dicho, mujeres, hasta que la testosterona nos ha diferenciado en ser básicamente varones. Ustedes están en la etapa, bueno, no están en la pubertad, están en la adolescencia, están ya en la adolescencia, pero ustedes ya están entrando en la etapa de ser adultos, jóvenes, ¿no? Tienen que aceptarlo. Ya están entrando en la etapa. Van a ser médicos, van a asumir responsabilidades. Y ya, por Dios, claro, o sea, ¿hasta cuándo quieren depender de sus papás? Hasta que me casen. Mira, doctores, cada etapa tiene su momento, ¿ya? Hormonal. Por ejemplo, cuando llegamos a la etapa de la pubertad, viene un ciclo interesante de diferenciación corporal, ¿no? La voz cambia en los varones, la dama comienza a desarrollar su fisiología femenina, el varón comienza a ensanchar más los hombros, la voz es más gruesa, el vello, o sea, hay cambios estructurales para esa etapa. En la fase adulta, se sobreentiende que la fase adulta es una fase en la cual ya es constante, ¿no? Donde tú ya tienes tu identidad, tú ya sabes lo que quieres, a dónde te estás dirigiendo, cuál es tu propósito en esta vida, a dónde quieres llegar. Y la parte de la vejez ya es la parte de decadencia hormonal, o sea, ya comienza a bajar el nivel de hormonas. Entonces, cada etapa tiene su momento y lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Bien. Y cada etapa tiene sus propias enfermedades. Es diferente las enfermedades que podemos tener congénitas de nacimiento a las enfermedades a nivel de la pubertad. Vamos a ir viendo, por ejemplo, nosotros, que el control ejercido por los sistemas nerviosos y endocrinos son interesantes y diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba? El nervioso es más directo y el endocrino es más inespecífico, dependiendo de los receptores. Las moléculas mediadoras del sistema nervioso son neurotransmisores, o ahora que les llaman neurohormonas, que es otro término que se está usando, liberados localmente a los cuerpos impulsos nerviosos. Y endocrinos son hormonas distribuidas a los tejidos de todo el cuerpo y viajan por la sangre. O sea, vas a tener esa hormona desde acá hasta tu piel. O sea, por todo tu cuerpo viaja esa hormona. Sitio de acción del mediador cerca del sitio de liberación, como la sinapsis, que vamos a tener. Y en caso del endocrino, pueden ser muy lejanos y muy distantes, ¿ya? Que van a actuar en células diana. Tipos de células diana, acá principalmente están en el nervio, trabajan con el músculo, la placa neuromuscular. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La placa neuromuscular.
muscular, trabaja a nivel de lo que es músculo liso, cardíaco y esquelético o somático. También trabaja con ciertas glándulas endocrinas, ¿ya? Y otras neuronas. En diferencia que el sistema endocrino trabaja básicamente con cualquier célula del cuerpo, dependiendo si tiene una receptor. El tiempo de comienzo de la acción, por lo general, son milisegundos. ¿Ya? Y el endocrino, segundos, horas o días. Y como vimos en los ciclos circadianos, puede ser cada mes, como es el caso de la menstruación, ¿no? Puede haber ciclos. El sistema endocrino, como les mencionaba, está conformado por sistemas clásicos y los que no son clásicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los clásicos? La glándula paratiroides. Ya, páncreas, hipófisis, tiroides, el ovario en caso, o los testículos en caso de los ovarios. Y los demás son no clásicos, ¿no? La piel, el pulmón, el hígado, el intestino delgado, el riñón. Por ejemplo, el riñón no es un órgano endocrinológico clásico, es no clásico. Estómago, corazón, ¿no? Porque secreta, miren, el sistema renal tiene aldosterona, ¿no? Eritropoyetina, o sea, secretan hormonas. ¿Ya? No se olvide que los clásicos fueron clasificados como hormonas endocrinos clásicos porque su función es regir metabolismos generales, desarrollo corporal general. ¿Ya? Por eso le llamaron clásicos. ¿Ya? O que tienen que ver con la vida. ¿Ya? Bien, acá tenemos hormonas sintetizadas secretadas por las glándulas endocrinas, por ejemplo, la glándula hipófisis, la hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona adenocorticotropina, el TSH o la hormona estimulantropina, ¿no? Estimulante, fertilizante. La glándula tiroidea, también que tiene este 4, calcitonina, las paratiroides, la paratormona, el páncreas, insulina, glucagon, somatostatina, que es el inhibidor, la glándula adrenal, las catecolaminas, que es adrenalina y noradrenalina, también secretamos cortisol y aldosterona como glucocorticoide y mineralocorticoide, y esto a nivel de la médula. ¿Sí? Y también tengo la parte de andrógenos, que es la dihidroepiandrosterona, ¿no? Que es la que hace la diferenciación para mujer, cuando estamos en la parte de. Y también tenemos a nivel de hormonas sintetizadas a nivel hormonal, pues, a nivel de los ovarios, que es el estradiol, progesterona, la inhibina. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que ya? Siento que ya ustedes lo dominan, ustedes más que yo. Testosterona, ¿no? Y bueno, la antimugrana y la inhibina también. El cerebro, doctores, también a nivel hipotalámico tenemos hormonas como ADH, oxitocina, y todas las hormonas liberadoras, ¿no? Y las inhibitorias. Recuerden que este es inhibitorio, ¿sí? Dopamina es inhibitoria, inhibe. ¿Y la somatostatina? ¿A quién inhibe? La hormona de crecimiento. Cerebro, ¿qué secreta la nueva pineal? ¿Qué secretaba? En la dopamina. Corazón, péptida anticoagulante, riñón, eritropoyetina. Tejido adiposo, la leptina o la adiponectina. El estómago, gastrina, somatostatina otra vez, la grelina. Intestinos, secretina, colecitoquinina, el GLP-1, GLP-2, el GIP, ¿no? La motilina. Y el hígado, ¿qué secretaba? El factor de crecimiento insulínico, ¿no? O sea, similar a la insulina tipo 1. Ya está. Entonces, es un ejemplo de las hormonas A. Estas ya no son hormonas clásicas, ¿no? Son hormonas que se han ido encontrando con el tiempo. El pulmón, la famosa angiotensina 2, el riñón, la 1-alfa, 25, que activa básicamente la vitamina D, adiposo. Entonces tenemos en diferentes zonas del cuerpo hormonas. Y estas hormonas pues, son sintetizadas en glándulas endocrinas y son células que van a actuar en células con funciones específicas. Tenemos proteicas, esteroideas y tiroideas, que eran las aminas. Aquí están. Las polipeptídicas, básicamente, en el hipotálamo, el TDH, NDH, y ¿no? La hormona liberada de tirotropina, de ortonatropinas,
y la de hormona de crecimiento. Hipófisis, TSH, LH, TSH, la oxitocina, por si acaso, también es una peptídica o polipeptídica. Paratiroides y páncreas también, la insulina y el glucagón también son peptídicos. Por lógica, no deberían tener transportados porque se disuelven muy bien en la sangre, ¿sí? Pero ya les he explicado que algunas no. Lipídicas, esteroideas, todo lo que sería del cortisol, la aldosterona y los estrógenos, todos ellos son de colesterol. Y las eicosanoides, las famosas prostaglandinas y los ustedes ya los conocen. Que es un AINE y todo eso ya te lo pueden definir. Y los derivados de aminoácidos, básicamente tengo dos, como les explicaba. ¿No? Uno que es derivado de la que va a derivar de la tirosina, perdón, las hormonas tiroideas y las catecolaminas. ¿Sí? Las catecolaminas de la monoácido renal y las tiroideas, ustedes ya saben, que 3, 7, 4. Hay otras que son derivadas del triptófano, que es la melatonina, la melatonina y la serotonina, que también son derivados del aminoácido. Serotonina y la melatonina. ¿No? Vamos a las polipeptídicas. Como les mencionaba, las polipeptídicas tienen una peculiaridad. Ellas tienen su preprohormona. O sea, por ejemplo, yo acá estoy haciendo mi secuencia. Ustedes saben que yo tengo mis ribosomas, ¿no? Mis ribosomas con mi ARN mensajero, a formar ARN de mi aparato de Golgi, comienza a transportar las proteínas formadas y justo en las, se puede en la vesícula de almacenamiento, ¿no? Antes de ser liberados, se procede a hacer los cortes. Primero tengo mi preprohormona y después me queda mi prohormona. Y la prohormona es la que se va a almacenar, porque se imaginan que se active dentro de la célula. Podría haber cosas que no me gustaría, como por ejemplo lo que pasa en la pancreatitis. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado de la pancreatitis? Lo han tenido que haber mencionado, digestivo. ¿Qué es la pancreatitis? Ya, ¿cómo se produce? Ya, se lo... Ya, la teoría es por obstrucción del aparato del orificio de Ory, ¿no? O la polla de Bates. Ya. ¿Ok? Ya se tapa. ¿Y de ahí qué pasa? Ya. Ya se obstruye ahí. Aumenta la presión a nivel del conducto pancreático, ¿no? Principal. Y eso va a hacer de que las células que tienen que secretar su amilasa y lipasa ya no lo puedan hacer. Entonces, ustedes saben que hay un activador ahí, una enzima degradadora de proteínas. ¿Cuál es? Empieza con T, muy bien, empieza con T. Sí, muy bien. Entonces, agarra y comienza eso a activar a otros, porque es un degradador de proteínas. Entonces, cuando se acumula mucha proteína y no sale, adivinen a quiénes van a activar. A la amilasa, lipasa. ¿Y qué hace la amilasa y la lipasa? Degradan, como su nombre lo dice, también proteínas y lípidos, y toda una cascada. ¿Y qué creen que va a pasar con su páncreas? Se va a autodigerir. O sea, se va, pues te estás comiendo tu propio páncreas. Y al momento de comerte tu propio páncreas, lo que vas a hacer es de que digiera todo el tejido graso que está alrededor de tu páncreas. Y todo tu zona pancreática se inflama y comienza a hacerse microbio. Y eso le llamamos pancreatitis. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que estas hormonas que están almacenadas, la lipasa, la amilasa, que están almacenadas dentro de las células pancreáticas, ya no pueden salir fácilmente y se quedan adentro. Y como ya se rompió el activador, los van a activar toditos. Todos comienzan a digerir todo, se digiere todo, absolutamente todo. Y eso se llama pancreatitis. Tiene una alta mortalidad. Porque así como se digiere el páncreas, si esas enzimas se meten a la sangre, adivinen qué va digeriendo. Pulmón, riñón, todo tu cuerpo comienza a fallar y fallece. Bueno, pancreatitis es uno de los altos riesgos de mortalidad. ¿Tienes un tratamiento? Sí. Si es que lo sabes manejar bien, lo vas a salvar. Si no, se te va a morir. Entonces es una responsabilidad que ustedes van a tener que aprender con la patología digestiva. Aprendan a manejar una pancreatitis, porque siempre van a entoparse con una pancreatitis. Siempre van a tener ese caso. ¿Ya? Preprohormonas, ¿listo? La hormona debe ser su parte activa. Entonces, son hidrosolubles, ¿sí? Se sintetizan en el ciclo endoplasmático rugoso,
¿ya? Por los ribosomas, tienen su preprohormona, su prohormona, que básicamente va a ir a la trata de Golgi y de ahí se van a almacenar en vesículas secretoras. Y una vez que esa vesícula secretora va a liberar o va a comenzar a ver enzimas que lo van a hacer de su forma activa y lo van a desprender de ese fragmento inactivo que no lo dejaba actuar. Y de esa manera se crea, ¿no? En su fase ya activa. ¿Ya? Las esteroideas, como su nombre lo dice, son aquellas que derivan del colesterol. Son liposolubles, no se pueden almacenar ya en el citosol, normalmente no se almacenan así como las peptídicas en vesículas, a excepción de la vitamina D, que es la única que sí se podría almacenar. Secreción depende de síntesis de novo, ¿ya? Síntesis de novo, y su secreción es por difusión de gradientes, o sea, tiene que haber diferencia de gradientes. Entonces, el colesterol, ya, voy a tener básicamente derivados esteroideos. ¿No? Y acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, una hormona esteroidea. Acá tengo mi LDL, ¿no? Que va a ingresar mi colesterol. Y a nivel de la mitocondria, voy a generar pregnenolona. Y esta pregnenolona se va a convertir en cortisol. Y el cortisol es el que es secretado. ¿Derivado de qué? Colesterol. ¿Ya? Colesterol, pregnenolona, progesterona. Y la progesterona, o los famosos progestágenos, glucocorticoides, mineralocorticoides o andrógenos. Los andrógenos se convertirán en estrógenos. ¿Sí? Todos son derivados de colesterol. Ahora, acá hay un principio que sí quiero que recuerden. Como todos son derivados del colesterol, cuando veamos la parte molecular, todos se parecen. Estructuralmente tienen mucha similitud. Y cuando ustedes vean sus receptores, también se parecen. Porque si estructuralmente tienen similitud, los receptores también van a ser muy parecidos. Ellos generan reacciones cruzadas. Por ejemplo, una persona que tiene enfermedad de Cushing, ¿han escuchado Cushing? ¿Suena? Que tenga un exceso de cortisol, ¿ya? Sea endógeno, porque mi propio cuerpo lo está produciendo, porque tengo un adenoma estimulante de ACTH y me hace producir más cortisol, o sea exógeno, que yo, por querer tratar mi artritis reumatoide, me he tomado corticoides. ¿Sí? Van a conocer personas que toman su corticoide, su prednisona, hidrocortisona, betametasona, ¿no? Se toman. ¿Y qué pasa con el tiempo? Comienzan a generar elevados niveles de cortisol y generan Cushing, ¿no? Pero es un Cushing farmacológico. Sucede, doctores, que cuando yo tengo un exceso de corticoides, el exceso de corticoides, como se parece molecularmente el glucocorticoide con el mineralocorticoide y tienen receptores muy parecidos, de acá va a estimular en gran cantidad, cuando tenga mucho corticoide, al receptor mineralocorticoide. Y es por eso que los pacientes con Cushing, a veces tú le haces el estudio y te vas a dar cuenta que ellos tienen, si tengo un exceso de mineralocorticoide, ¿qué pasaría? Hiponatremia, hipernatremia. Hipernatremia y hipopotasemia. ¿Sí? Y justamente dice, oye, tú tienes Cushing, pero también tienes sodio un poco alto y el potasio un poco bajo. Y es por reacción cruzada. ¿Sí? Viceversa, entonces, si yo tengo un hiperaldosteronismo, ¿sí? La pregunta es, ¿podría generar niveles altos de respuesta como si fueran glucocorticoides altos? Sí. ¿Un hiperaldosteronismo podría generar aumento de la glucosa? Sí. ¿Ya? Por reacciones cruzadas, por similitud. Porque todos derivan de quién? Colesterol. ¿Ya? Eso también. ¿Ya? Las amínicas, básicamente, como les mencionaba, yo tengo las tiroideas. Estas se almacenan unidas a las tiroglobulina, los folículos tiroideos. En sangre se separan de su proteína y se unen a la globulina fijadora de la tiroxina. ¿Quién es esta? Su transportador. ¿Ya? Es una globulina que se encarga de fijarlo y lo lleva a donde tiene que actuar. Que la va a liberar, ¿de qué manera? Lentamente. Las suprarrenales, básicamente en la parte de la médula suprarrenal, tengo la adrenalina y la noradrenalina, que se van a almacenar también en vesículas hasta su secreción y es por exocitosis. Ellos no tienen transportador. Pues acá veamos las hormonas tiroideas. Para las hormonas tiroideas, cuando hablamos de la parte de tiroides, apenas un poquito el gráfico de la formación de las hormonas tiroideas. ¿Ya? Depende básicamente de dos elementos básicos: yodo, ¿sí? Yodo y TSH. ¿Ya? Yodo y TSH, porque al final el TSH va a activar todo el sistema, pero si no tengo yodo no voy a poder formar T3 y T4.
Eso es lo que pasaba, por ejemplo, en la altura. Ustedes saben que ¿han escuchado del bocio? Sí. Ya, los que tienen su cuello. Eso pasó mucho en la sierra. Y era bien curioso porque había pobladores de la sierra que tenían bocio. Y ahí surgió una observación bien curiosa, que los poblados de la Sierra de Puno, por ejemplo, los que vivían cerca del lago, no hacían bocio. Y los que vivían alejados del lago Titicaca hacían bocio. Y agarraron y dijeron, algo está pasando aquí. Y se dieron cuenta que los pobladores que vivían cerca del lago comían algo que hay en el lago, que se llama totora. ¿Sí? ¿No han visto la totora? Entonces, cuando tú sacas la totora, tiene una raíz blanca y es una raíz que contiene bastante yodo. Entonces esos pobladores que vivían cerca del lago comían sus doctores, les gustaba comer sus doctores y no le desarrollaban voz. Y la gente alejada sí lo hacía. Entonces se dieron cuenta de que básicamente la población tenía un suplemento que ellos no sabían que tenía yodo. Por eso no, un estudio muy curioso que sí es. Hay que ser observadores. Es por eso que el gobierno, ustedes van a leer que hizo a nivel sudamericano mundial que toda la sal debe tener yodo. Por eso dice sal yodada. De ahí surgió el sistema. Desde que se puso sal, pero se puso yodo a la sal, ya no van a haber pacientes que tengan voz. Sería raro que alguien que no consuma sal yodada, alguien que viva con sal así, esa sal que encuentran en las alturas, que no tiene yodo, o podría estar consumiendo. Entonces, dos componentes, ¿ya? El TSH, que es la parte hormonal, y el yodo, que es la parte estructural. ¿Listo? Esta se va a almacenar básicamente en los folículos tiroideos, de manera que se generan las famosas tiroglobulinas que van a derivarse las hormonas de este cuerpo. A nivel de la médula suprarrenal, no se olviden que viene mi tirosina se va a convertir en dopa, y el dopa se convierte en dopamina, y la dopamina se convierte en noradrenalina o adrenalina. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde deriva todo? De la tirosina, y su precursor es la dopamina. ¿Ya? ¿Cuál es el que más me interesa a mí que actúe? La adrenalina y la noradrenalina. Hay otros derivados de aquí, que son las encefalinas, que bueno, ya lo veremos más tarde. Entonces, transporte de las hormonas. Como resumen, para que lo que hemos tocado, de forma libre, ¿quiénes irían de forma libre? Hormonas peptídicas y catecolaminas. De hecho, por lógica, no me convendría más que vayan transportadas. Y básicamente esto pasa con los son hidrosolubles. ¿Y quiénes tendrían glicotransportadores? Esteroideas y tiroideas, que son lipofílicas. Pero les explico que hay algunas peptídicas que sí tienen transportador, no porque no puedan viajar, sino porque quiero que su tiempo de vida sea mejor, ¿ya? Que tenga un poco de tiempo de vida mayor. Vamos a los receptores. Los mecanismos de acción de las hormonas dependen de los receptores hormonales, ¿ya? Que están ubicados o en la superficie de la membrana, ustedes ya saben quiénes son, o en el citoplasma o en el núcleo. ¿Ya? Núcleo, no se olviden, tiroideos. ¿Ya? Eso, ténganlo presente. Aldosterona, ¿dónde sería? La aldosterona, ¿dónde sería? Superficie de la membrana, citoplasma o núcleo. Levanten la mano los que creen que son en la membrana. Membrana, ya, los que creen que es citoplasma. Uno por ahí, dos, tres por ahí. Núcleo, 1, 2, 3, 4. Ya. ¿De dónde deriva la aldosterona? Del colesterol. Porque se acuerdan que era colesterol, un repaso, colesterol, de ahí que viene pregnenolona, y eso se dividía en glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. ¿Sí se acuerdan? ¿Y la aldosterona qué es? Mineralocorticoides. Por tal motivo, su receptor, ¿dónde está? Citoplasmático. No aprendan, doctores, las cosas de memoria. Aldosterona, citoplasmático. Clasifiquen, lo crean un esquema, no sé. Yo siempre me acuerdo porque me acuerdo de la cascada de colesterol hormonal. Basta que encaje unas hormonas citoplasmáticas. No hay nada más que pensar. El cortisol, ¿dónde está su receptor? Citoplasmático. Testosterona, citoplasmático. Estrógeno, citoplasmático. No hay nada que memorizar, solamente saber que deriva del colesterol. Tiroideos, eso sí no pueden equivocarse, T4, T4 específicamente, núcleo. ¿Ya? Y los demás, membrana.
Ahora, ¿cuáles son los criterios de un receptor hormonal? O sea, ¿qué tiene que tener un receptor para que funcione adecuadamente? Hay un complejo hormonal receptor de alta afinidad y especificidad. Tiene que haber mucha afinidad y especificidad. O sea, tiene que encajar perfecto. ¿Ya? Tienen que encajar perfecto porque se imaginan una hormona que encaje con varios receptores, te va a producir varios efectos. ¿No? Entonces, tengo dos opciones. O tengo una hormona fallada, ¿no? Es como la llave maestra, le digo yo. O sea, que puede ser como ¿cómo le llamo? Un camaleón. Es una hormona camaleón que es capaz de simular una hormona tal y encaja, después va a otro sitio y encaja, ¿no? Y sí hay hormonas que salen estructuralmente falladas. Imagínense una aldosterona fallada, que se parece a un cortisol y que se parece a una testosterona. Entonces va a estimular a todos los receptores, porque se parece. Hay patologías así. Y viceversa, que tenga un receptor camaleón. O sea, es un receptor que puede reaccionar, el mismo receptor, con la testosterona, con la aldosterona, o que puede reaccionar con, básicamente, con un glucocorticoide o con el cortisol. O sea, tienes esos dos caminos. ¿Ya? Por eso es que tiene que haber alta afinidad y especificidad. El número de receptores es variable y es limitado. Ese es otro principio que tienen que recordar. Es decir, yo tengo receptores hasta una cierta cantidad. No porque le metamos más hormona, voy a tener un mejor efecto. ¿Listo? Hay un toque. ¿Ya? Eso ténganlo presente. Si yo le sigo metiendo más hormona, puedo generar más bien otro tipo de la unión hormona-receptor es ser específica y estable, pero reversible. Ese es otro punto muy importante. La acción de la hormona en su receptor, una vez cumplió el objetivo, ¿qué tiene que hacer? Disociarse y ahí terminar su acción. ¿No? Pero hay patologías en las cuales la hormona no se disocia. Y eso va a pasar porque la enzima o el componente que debería disociarlo también está fallando. ¿Ya? Vamos a ir viendo eso. El complejo hormona-receptor precede a la respuesta biológica. ¿Ya? O sea, primero me uno, después actúo. La unión hormona-receptor debe correlacionarse con sus efectos biológicos. Debe haber correlación. ¿Ya? Y si no hay correlación, significa que algo no está yendo bien. Mecanismos de acción de las hormonas. A nivel de la membrana, existen dos tipos de receptores que ustedes ya conocen: las acopladas por proteínas G y los receptores de tirosina. Eso ya lo conocemos profesionalmente. ¿Para qué decimos ustedes lo dominan? Por tal motivo, si yo tengo proteínas G, voy a manejar segundos transmisores o segundos mensajeros. ¿Sí? Recuerden que la hormona le llamaban el primer mensajero, como que lleva primero, y el segundo el que actúa dentro. Y este segundo mensajero, tengo por ejemplo el famoso de la nucleasa del ANP cíclico, ustedes ya lo conocen. Y dentro de estos, ¿quiénes actúan como ANP cíclico? ACTH, la angiotensina 2, EDH, TCH, calcitonina, catecolaminas, CDH, la hormona derivada de corticotropina, GSH, TTH, TCH y GABA. O sea, todos ellos dentro de lo que es ANP cíclico. El otro que les mencionaba, que acopladas a proteínas G, como segundo mensajero tienes a la fosfolipasa C asociada a calcio. ¿Ya? Una cosa muy importante también que tendrían que recordar, porque ahí lo puede tener a la angiotensina 2, pero que actúa en el músculo las catecolaminas, ya no las betas, sino las alfa, NDH, TDH, ya hormona de hormona de crecimiento, oxitocina y el famoso ADH. Todos ellos actúan con fosfolipasas. Es que de ahí tengo también a la adrenalina con sus dos sistemas de segundo mensajero, que también son a nivel de lo que es superficie, la parte de la membrana. El otro es las proteinquinasas, ¿no? Que básicamente es la tirosina quinasa. Es bien curioso esto porque la insulina tiene como ese tipo de receptor, ¿ya? Las famosas tirosinas quinasas, clásico de la insulina, ¿ya? Para que no se puedan olvidar. ¿Ya? Las famosas tirosina quinasa. Después tenemos receptores de citocinas, no tirosina quinasa. Y ahí aquí tenemos a la leptina,
a la prolactina y la hormona también de crecimiento. Los citoplasmáticos, ¿quiénes son? Esteroideos, ahí tenemos todos los que deriven, aldosterona, mineralocorticoides, glucocorticoides, ¿no? Que hemos mencionado. Y esos son citoplasmáticos. ¿Ya? Nucleares de cabeza, ¿qué vamos a tener? Las hormonas tiroideas. ¿Ya? Las hormonas tiroideas. Específicamente el T4, ¿ya? El T4. ¿Cómo se hace el control de la secreción? Ya está bien, nosotros vamos a secretar las hormonas, ¿cómo las controlo? O sea, ¿cómo se autorregulan estas hormonas? La concentración de la hormona en circulación depende de un patrón de secreción glandular y la tasa de cráneos hormonal. ¿Les suena clearance? La depuración. Ya. En pocas palabras, nosotros podemos calcular cráneos de las hormonas, sí, también hay fórmulas. Pero en endocrino no le voy a enseñar las fórmulas porque no las usamos. No las usamos. No como en renal, que sí usamos muchas fórmulas, acá no. ¿Ya? Entonces, clearance, la definición es cuánto de hormona, cuánto de plasma queda libre de esa hormona en un determinado tiempo. O sea, cuánto logro perder. Y adivinen cuál es la mayor vía de eliminación hormonal, vía renal. ¿Ya? La segunda vía es vía digestiva por el sistema hepático. ¿Ya? Pero de eso vamos a tener que evaluar. ¿Ya? La concentración de la hormona en la circulación depende de cuánto secreto yo y cuánto elimino yo. Doctor, ¿y si tengo falla renal? Y la hormona se elimina por vía renal. La concentración de la hormona va a aumentar. ¿No? Y eso es lo que les contaba, ¿se acuerdan con el periodo de la luna de miel de los diabéticos? Que aumentaba la insulina en su sangre porque el riñón ya no lo puede eliminar, aumenta la concentración, por tanto el paciente ya no requiere insulina, porque su propio cuerpo ya puede almacenar la insulina que ya no puede eliminar y el paciente, entre comillas, se curó. Pero no es que se curó, sino que su riñón se valoró. ¿No? Es lo más triste, ¿no? Pero el paciente está feliz porque ya no usa insulina. También mi glucosa está en 120 y sin insulina y comiendo lo que yo quiero. ¿No? Por eso se llama luna de miel, porque el paciente aprovecha en hacer su vida casi lo más normal posible. Trata de comer, hacer todo, porque siente que se ha curado. Pero en el fondo no es así, ustedes lo saben. La secreción hormonal está finamente regulada para lograr concentraciones que sean adecuadas para ejercer la respuesta tisular. O sea, es muy fino el feedback. ¿Ya? Los feedback. ¿Listo? La concentración hormonal en circulación no es uniforme. Y eso también. Hay hormonas que dependen de picos. Es decir, para que sea pulsátil. Uno se imagina, secreto la hormona, una vez que esté alto, actúa, una vez que dejó, baja. Sí, algunos funcionan así, pero por ejemplo las que son liberadas por el hipotálamo tienen una peculiaridad. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, para que pueda actuar, la famosa hormona liberadora de hormona de crecimiento hace esto, secreta, pico, baja, baja, vuelve a hacer un pico. Y han hecho experimentos en animalitos, donde han hecho que la secreción de la hormona de crecimiento sea constante. Y oh sorpresa, entonces tiene el mismo efecto de secreción de hormona de crecimiento que cuando es por picos. Entonces, hay hormonas que funcionan su secreción por picos, ¿no? El estímulo por picos. Por eso dice la concentración de hormonas de secreción no es uniforme. Y los patrones de secreción determinan la función biológica. Bien, entonces la secreción hormonal sufre aumentos o descensos a través de mecanismos que los endocrinos programados a nivel central. Hay señales ambientales que lo va a captar tu cerebro mediante la parte sensitiva, lo vas a razonar, lo vas a percibir, a corregir lo que ustedes quieran. Toda esa información que tienes tú, ¿ya? Va a ir a tu hipotálamo, y tu hipotálamo, como ya lo saben ustedes, va a regir sus ritmos circadianos o los ritmos que ustedes tengan que regular. Si yo altero este equilibrio hormonal, voy a tener consecuencias endocrinológicas ahora. No lo voy a mencionar porque ustedes ya lo hemos tocado. ¿Ya? Los ultradianos, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes son ultradianos? ¿Cuál es el símbolo de ultradianos? ¿Cuál es el término de ultradianos? Mayor o menor de 24 años. ¿Y los infradianos? Mayor de 24 horas. Entonces, ¿quiénes son menores de 24 horas? Hormona de crecimiento, hormona liberadora de gonadotrofinas y la prolactina. Diarios, ¿quién es? Cortisol, ACTH, también la hormona de crecimiento, la testosterona. E infradianos, estradiol, progesterona en el ciclo menstrual. O
básicamente variación estacional de la tirosina. Todos ellos cumplen ciclos. Aquí, como repaso, recordemos lo que ya hicimos en la clase, en la época del momento de dormir, de sueño. Miren cómo tu estado de alerta baja, tu temperatura desciende casi hasta 36, 35 grados, la hormona de crecimiento viene justo en la época de sueño, crece para la reparación celular, los niveles de cortisol bajan para que puedas tener mejor reparación. Y algo bien curioso es que tus niveles de potasio también bajan. ¿Por qué? Porque recuerden que el potasio tiene que ver con la conducción y actividad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le decían que el potasio tiene que ver con la conducción y el impulso? Entonces, cuando ustedes tengan que paralizar su intestino, solamente bajen los niveles de potasio. Cuando ustedes quieran paralizar el músculo, solamente bajen los niveles de potasio y van a ver cómo su músculo se hace más lento, ¿ya? Sus movimientos. Entonces, si se dan cuenta, todo va a ser posible para que tu organismo durante la noche se renueve y descanse. Ahora, acá un gráfico para ver quiénes son ultradianos, quiénes son circadianos y quiénes son infradianos. ¿Ya? Les dejo cuadrito, ustedes ya lo repasan. Bien, vámonos a los mecanismos de retroalimentación. Los mecanismos de retroalimentación, básicamente llamados feedback. ¿Ya? Vamos a analizar cómo deducir si es un trastorno primario o terciario como repaso. Observemos. Yo tengo acá una hormona liberadora de corticotropinas. Ya está, mi famoso CDH. Este CDH se supone que va a viajar, ¿ya? Y va a viajar a mi eminencia media, va a liberar la hormona por mi sistema portal vascular, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y eso va a transportar por vía sanguínea y va a llegar a mis células de la parte de la hipófisis y estimulará a todos los que son corticotrópicas y va a hacer que se dé qué hormona ACTH. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo. El ACTH sale de mi hipófisis, viaja por la sangre, ¿ya? Y esto va a llegar a quién? A mi glándula suprarrenal. Y mi glándula suprarrenal tiene 4 lugares. Uno es glucocorticoides, mineralocorticoides, a la parte androgénica y la parte de la médula que es las catecolaminas. Son 4. ¿Ya? Glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos y catecolaminas. Pregunta para ustedes. ¿Cuál, eso como dato, digamos, ustedes, cuál de los 4 es más estimulado? Glucocorticoide, mineralocorticoide, androgénico o la médula que es la parte de las catecolaminas, noradrenalina. ¿Cuál cree que de los 4 es el más estimulado? Ya, glucocorticoides o mineralocorticoides. Porque creo que androgénico, como que ya veo su cara de ustedes, no creo. No. Ya sí es verdad, ¿no? El estímulo de los androgénicos tiene que ver más con la parte testicular y ovario del ciclo, ¿ya? Del GnRH, no tanto el ACTH. Catecolaminas tampoco, doctores, tienen que ver con ACTH, porque se imaginan ustedes que un perro me persigue hasta que mi hipófisis, mi hipotálamo se vaya a mi hipófisis. Y de mi hipófisis se llegan las actividades llega a mi zona adrenal, y mi suprarrenal va a la médula y ahí capta adrenalina. ¿No les parece muy lento? Es por eso que el sistema simpático, hay fibras simpáticas que van de frente a la médula suprarrenal y estimulan a que la secreción sea espontánea y rápida, como un mecanismo de defensa. Por tal motivo, el eje ACTH no me funciona mucho, ¿ya? Entonces me quedan 2, glucocorticoides y mineralocorticoides. De los 2, ¿cuál es el que más me va a estimular? Mineralocorticoides, glucocorticoides, también está dividida por acá. No hay armonía, no hay armonía. No, el mineral. No, ahora sí se lo dejaba. Ya, glucocorticoides, ¿están de acuerdo con glucocorticoides? Sí es correcto los glucocorticoides, porque básicamente los mineralocorticoides dependen mucho de la aldosterona. ¿Y se acuerdan cuáles eran los 2 estímulos de secreción de aldosterona? 1, angiotensina 2 y 2, niveles alterados de potasio. ¿Ya? Y el ACTH, doctor, sí lo puede estimular, pero no es el principal, ¿correcto? Entonces, ¿con quién nos quedamos? Glucocorticoides. Por eso es que en todos los esquemas que van a estudiar ustedes en 3G, los UGAITA, los libros que ustedes tocan, se dan cuenta que más el ACTH lo dirigen a la parte de glucocorticoides. ¿Sí? Ya, no se olviden eso. Más a la parte de glucocorticoides. Muy bien. ¿Vale?
va a la corteza suprarrenal y adivinen qué han puesto en el gráfico. ¿Pusieron aldosterona? ¿Pusieron no sé, estrógenos, andrógenos, algo? Catecolaminas no. ¿Por qué creen que pusieron el cortisol? Porque es el más importante estimulado por el ACTH. Los otros, sí, pero no los vamos a considerar. ¿Ya? El cortisol, se supone que ya tengo buena cantidad de cortisol, doctor. Justo me he estresado y pensé que iba a sacar al frente para exponer. Voy a tranquilizar porque sé que no me va a llamar, así es que tus niveles de cortisol van a caer. ¿Quién le va a avisar que ya tengo suficiente cortisol? Hagamos un feedback. Uno, tengo dos opciones. O lo mando directo a la ACTH, o sea, a la hipófisis, o mando el estímulo de frente al hipotálamo. Tengo dos opciones. ¿Sí? A esto le llamamos feedback. Pero no es tan simple como parece. Vamos a complicarnos un poco la vida. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer la primera, que se llama el feedback o retroalimentación negativa directa. ¿Ya? Repito, feedback o retroalimentación directa, negativa directa. Vamos a usar, por ejemplo, aquí, a la insulina. Por ejemplo, yo tengo que se ha elevado mis niveles de glucosa. Esta glucosa va a viajar y va a ir a mi célula del angiograma, presenta mis células beta, ¿listo? Y mediante el GLUT4 ingresa a mi célula y mi célula dice, wow, hay mucha glucosa, por tal motivo, ¿qué voy a secretar? Insulina. Esta insulina va a ir y va a lograr que los niveles de glucosa, ¿qué va a pasar? Sean consumidos, ingresen en el músculo y bajen el nivel de glucosa. Como ya tengo la glucosa baja, esa glucosa baja va a hacer un feedback directo ¿a quién? A la célula que produjo en este caso la hormona que hizo que baje la glucosa. ¿No? Es directo. Glucosa estimula a la misma célula. ¿Y cómo se estimula la célula? Con glucosa. ¿Sí? Es un feedback directo, de efecto negativo. ¿Ya? Doctor, y como ya bajó la glucosa, ya no se estimula, no se produce insulina, por lo motivo ya no baja la glucosa. Doctor, otra vez he vuelto a comer y he vuelto a subir mi glucosa, nuevamente se activa. ¿Sí? Ese es el mecanismo de feedback directo, pero es un feedback negativo de forma directa. ¿Listo? La célula que produce tiene un estímulo que hace que la célula produzca la hormona, la respuesta, y esa misma respuesta, que en el caso de la glucosa, queda el feedback. ¿Está claro? ¿Sí? Tan simple, concreto, ¿no? Ahora, compliquémonos un poquito más. Ahora sí, acá se llama una retroalimentación negativa indirecta. ¿Ya? La otra es directa. ¿Qué significa? Es lo mismo, pero en vez de ir al... Lo que hacen ustedes a veces. En vez de ir conmigo, hacer su feedback directo, se van con el doctor Seguro. Para que él me diga a mí, y no sé si captan el mensaje. Algo así. ¿Ya? Y el doctor Seguro dice, doctor, ha habido este problema, por favor, hay que hacer esto. Yo digo, pero ¿y por qué no han hecho su feedback conmigo directo? Lo han hecho de forma indirecta. Se han ido arriba y arriba me han mandado la orden para que yo ejecute lo que ustedes querían. Algo así. Nunca se olvida. Ya, entonces sucede eso, ¿no? O sea, básicamente hay un feedback negativo, ¿ya? Que es indirecto. El directo es clásico, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá el hipotálamo, ¿sí? Hormona, ¿se acuerdan? Hormona liberada de corticotropina, va a la hipófisis, y la hipófisis que secreta corticotropina, que es el ACTH. El ACTH va a la glándula suprarrenal y secreta ¿qué? Cortisol. Entonces, el cortisol básicamente va a ser un feedback directo aquí a la hipófisis. Y la hipófisis no secreta ACTH porque no te ya no produzco la hormona. Pero puedo hacer que no, yo quiero ir de frente arriba, al hipotálamo. Y corto la secreción de hormona liberada de corticotropina. Al final, ¿corto el eje? Sí. Pero he corto el eje no yendo directo a quien me estimuló, sino voy directo a quien estimuló, al que produjo la hormona, el ACTH. Entonces, este es un feedback directo y este es un feedback indirecto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Vamos a complicarnos más. Ahora, esto parece... Yo cuando era estudiante de colegio, me acuerdo que nos enseñaban circuitos electrónicos. ¿Saben hacer eso? Instalación eléctrica de casa, instalación de luz,
arreglar. Sí, ¿saben, no? Chicas, por si acaso, todo varón debe saber arreglar la casa, arreglar el baño, arreglar el piso, losas, puertas, tamales, y debe saber cocinar. Si no cumple con esas características, todavía está descartado. Hagan como le dice Cotejo, ¿ves? No, sino que yo cuando estaba en el colegio, nosotros nos sentamos en circuitos, nos daban una maqueta y teníamos que instalar toda la electricidad de la casa. Esa era parte del grupo. Y no sé si ustedes han visto esos circuitos de hacer luz que prende un poco, el otro, y así, y van un juego, y así puedes jugar. Nosotros tenemos que diseñarlo, tenemos que armarlo con circuitos condensadores de resistencias y hacer, por ejemplo, a mí me hicieron hacer un micrófono inalámbrico. Entonces, sí, en el colegio hacíamos esas cosas. Entonces, pregunta. Lo que me llama la atención es ahora, cuando les pregunto a los chicos, ¿han hecho eso? ¿Cómo se hace? Digo, pero en mi generación sí hacíamos esas cosas. Creo que sí, hacíamos micrófonos inalámbricos. Eso se llamaba un curso que era ya, lo que en la universidad llaman como taller para la vida, ¿no? Entonces era como actividad laboral, algo así. A mí me enseñaron, por ejemplo, a tu apicultura, a hacer una camisa, un short, una falda, un pantalón y repostería. Hacer todo de lado. O sea, esas cosas hacíamos, pero ahora cuando les pregunto, ¿nunca hemos hecho eso? Entonces yo digo, como que se pierden muchas cosas. La vida no es solamente estudiar, la vida no, la vida no lo vamos a hacer. Pero me hace recordar porque los circuitos son algo así. Ya, vamos. Escuchen, ya hemos aprendido el feedback directo, ¿sí? Este es el feedback de acá hasta aquí, al de arriba es el directo, ¿no? Directo acá y indirecto hasta acá. Doctor, ¿y qué pasa si yo no quiero esperar a que se produzca la hormona, sino de mi ACTH, en este caso, ¿sí? Bueno, ACTH, quiero que mi ACTH haga un feedback arriba, sin que se produzca cortisol. ¿Se puede? Sí. A eso llamamos los famosos feedback cortos, ¿ya? O un feedback negativo corto, ¿sí? En donde mi ACTH, al ver que está incrementado, va a ir y va a estimular a mi hipotálamo para que no secrete hormonas liberadas de corticotropina, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya no espero llegar abajo, sino de frente hago mi feedback, ¿ya? Mi ACTH va de frente y estimula mi hipotálamo para que no secrete que CRH, ¿sí? ¿A eso cómo se llama? Un feedback corto, ¿ya? Corto. Ya, doctor, ¿y existe retroalimentación positiva? Sí, usted ya conoce. ¿Quién es? LH, ¿con quién? Con el estradiol, ¿no? O el estrógeno. Bien, a ver, miren. Sucede de que mi hipotálamo libera ¿qué? Hormona liberada de gonadotropina, ¿sí? Por tal motivo le dice a mi hipófisis, ¿sabes qué? Libera LH. ¿Y qué hace mi LH en mi ovario? Que produzca ¿qué? Estradiol. Por sentido común, mi estradiol, al incrementarse, debería hacer ¿qué? Un feedback negativo y decirle, ¿sabes qué? Ya tengo mucho estrógeno, ya no secretes que LH. Pero, justo en la fase ovulatoria, ustedes ya conocen, el estradiol, en el caso de los niveles de estrógeno, van a estimular que secrete ¿qué más LH hasta que se produzca ¿qué? La ovulación. Entonces, ¿eso cómo le llamamos? Un feedback positivo. Ya no sería negativo, es un feedback positivo, donde yo estimulo para que se secrete más la hormona. No tiene sentido, ¿no? Porque ya tengo mucho estrógeno, pero justamente ese fenómeno permite que se produzca la ovulación. ¿Ya? Eso se llama un feedback de reproducción positiva. Ya, aquí lo pueden ver, ¿no? Ustedes vean aquí, ¿no? Cómo logro el tipo de LH para que se produzca la ovulación. Doctor, y si no tengo ese feedback positivo, no podrías embarazar. Por eso que las deficiencias de estrógeno es una causa de esterilidad. Entonces, oye, ¿no puedes tener hijos? Primero descartamos lo que sea orgánico, no hace que haya tenido infecciones a repetición del útero, ¿no?
o ha tenido infecciones de la trompa, que a veces se cierra y ya no puede venir, porque no hay trompa donde va a hacer la fermentación o todo el proceso que tiene que pasar. Si todo está normal, nos vamos a la parte hormonal, FSH y LH. Y nos damos cuenta que su LH está bajo. Me hago la pregunta, si su LH está bajo, ¿dónde podría estar el problema? LH bajo. Que podría ser que, si mi LH está bajo, ¿qué podría ser? Que mi hipotálamo no esté produciendo hormona liberada de gonadotropina. O que mi hipófisis no esté produciendo una cantidad de H. ¿Sí? Entonces yo tendré que buscar la causa. Doctor, sí, produce bien. ¿Y por qué? De repente el ovario no está produciendo la suficiente cantidad para tener el feedback positivo. ¿Me dejo entender? Vamos a tener que investigar cuál es la causa. Por eso es importante que conozcan los mecanismos de retroalimentación para que hagan ese juego. Todas las. ¿Ya? Entonces, la regulación básicamente positiva podríamos verlas con las células que podrían ser peregrinas. Muchas veces las células peregrinas pueden hacer regulación positiva. ¿Listo? Algunas células blancas corresponden a la disminución de la concentración de la hormona, produciendo más receptores para ella. De esa manera, la sensibilidad a las pequeñas cantidades de hormona está presente. Célula blanca corresponde al estímulo o al aumento de la concentración de hormonas, produciendo menor receptores para ella. De esta manera no es sobreestimulada por la hormona. Y eso estamos hablando básicamente de efectos paracrinos. Bien, trastornos hormonales y niveles de afectación hormonal. Vamos a ver un poquito el déficit o el exceso de las hormonas. ¿Qué pasa? Entonces vamos a clasificarlos según la cantidad de hormonas. Si lo clasificamos por cantidad, vamos a usar los términos hiper o hipo. O sea, hipertiroidismo o un hipotiroidismo. ¿Sí? Ese es el término que vamos a usar. Según el lugar de acción, van a usarlo si es primario, secundario o terciario. ¿Ya? Y combinaremos. Doctor, tiene un hipertiroidismo primario, tiene un hipertiroidismo secundario, o viceversa. Tiene un hipo primario, secundario, terciario. ¿Sí? O sea, van a combinarlos ustedes. Primario, el problema reside en la glándula endocrina, es decir, aquí. Secundario, cuando viene de otro lugar, como en este caso la hipófisis. Y terciario, cuando viene de dónde? De hipotálamo. ¿Ya? No se olviden. Vamos a que sea la hormona que sea, siempre hay un primario, un secundario y un terciario. ¿Ya? En función al eje. En este caso es el eje hipotálamo tiroideo. Y ya está. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo tener niveles altos de hormona TSH. Ya, miren lo que estoy diciendo. Si tengo niveles altos de TSH, ¿qué es por lógica que va a pasar con mi tiroides? TSH, ¿eh? TSH lo produce el hipófisis. Ya, tendría que tener un hipertiroidismo con T3 y T4 elevado. ¿Sí? Ya, ok. Tomo mi TSH, doctor, está alto. Sí, está alto. Wow, está alto. Y tomo mi T3, T4 y están altos. ¿Qué tiene? Es un hipertiroidismo primario, secundario, terciario. ¿Qué pregunta tengo que hacerme yo? Ya. Si mi T3, T4 están altos y mi TSH está alto, quiere decir que ese T3, T4 que tengo alto es porque mi TSH está estimulando a mi glándula hipófisis. ¿Sí? Por tal motivo mi hipófisis está reaccionando bien. Entonces, ya. ¿Por qué tengo mi TSH alto? Me preguntaré, ¿será porque mi hipotálamo lo está estimulando para que produzca más TSH? Y eso significa que mi hipotálamo tenga un tumor, un adenoma, lo que sea, que está estimulando. O dos, tengo un tumor en mi hipófisis que está produciendo más TSH. Entonces, ahí diré, o es un secundario o es un terciario. Pero primario, por lógica, no va a ser. Porque si tengo un TSH alto y está funcionando bien porque tengo T3, T4, entonces no creo que va a ser un primario. ¿Sí? ¿Cómo yo diferencio entre un secundario y un terciario? Los feedback. A ver, si tengo TSH alto, ¿qué feedback voy a buscar? Corto. ¿Se acuerdan? Porque si tengo TSH alto, ¿a quién tengo que hacer un feedback corto? Al hipotálamo. Por tal motivo, ¿cómo debería estar mi TRH?
bajo. Si mi TRH está bajo, entonces ¿qué es? Un hipertiroidismo secundario. Porque significa que a pesar de que está bajo mi TRH, mi hipófisis sigue produciendo hormona. ¿Sí? ¿Se entendió? Si quieren lo voy a repetir. ¿Ya? No, verdad, es que es como un juego, hay que repetir. ¿Ya? Mejor agarro los pulmones. Por eso les he mostrado las vías de feedback directas, indirectas, cortas y positivas. ¿Ya? A ver, por sentido común. Vamos. Mi hormona, mi tiroides, ¿sí? Mi tiroides va a responder, va a producir T3 y T4 en función a quién lo estimula, ¿correcto? Por ejemplo, si viene el TSH, que viene de mi hipófisis, ¿sí? Viene el TSH, lo va a estimular para que yo produzca T3, T4, es lo lógico. ¿Ya? Si yo encuentro en mi sangre que tengo TSH aumentado, extremadamente aumentado, yo voy a tener también mi T3, T4 aumentado. Y efectivamente, el paciente está haciendo un hipertiroidismo. Hasta ahí, todos bien, porque está aumentando mi T3, T4. Pero yo me hago la pregunta, ¿quién está haciendo que aumente? ¿La tiroides, la hipófisis o el hipotálamo? Entonces, por sentido común, si mi TSH está alto, quiere decir que mi tiroides está respondiendo a ese TSH y por eso está presente T3, T4. O sea, está funcionando. Por tanto, ¿sería primario? No, porque está funcionando. Yo me hago la pregunta, ¿por qué se elevó mi TSH? Tengo dos opciones. Uno, que mi hipotálamo está produciendo TRH, ¿sí? Y si está produciendo TRH, va a estimular a mi hipófisis a que produzca ¿qué? TSH y por tanto va a estimular a que produzca mi T3, T4. Si ese fuese el caso de que mi TRH está produciendo mucho, entonces el problema está en el hipotálamo. Pero yo me hago la pregunta, se supone que si mi TSH, escuchen lo que se llama, está extremadamente alto, como lo ven aquí, sí, está alto, ¿ya? Va a tener que generar una respuesta de un feedback corto, porque de acá hasta acá es un feedback indirecto, de acá hasta acá es un feedback directo, pero de aquí, de esta hormona a aquí, es un feedback corto, porque no estoy llegando hasta acá abajo. Entonces, si yo tengo un TSH extremadamente alto, ¿qué debería hacer con el hipotálamo? Un feedback negativo corto. Dice, oye, tengo mucho TSH, por tal motivo, hipotálamo, ya no secretes que TRH porque ya tengo mucho, ¿sí? Entonces tú vas y dices, lo lógico, por tal motivo, ¿cómo debería estar mi TRH? Debería estar bajo, ¿listo? Y efectivamente, encuentro que mi TRH está bajo. Y tú dices, ya, si está bajo, ¿por qué está produciendo tanto TSH? ¿Qué significa eso? Que mi hipófisis tiene un tumor o tiene algo que está haciendo que produzca más TSH. Por tal motivo, ¿cuál sería el hipertiroidismo? ¿Primario, secundario o terciario? Secundario. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Claro. Vamos con un terciario. Doctor, tengo T3, T4 alto, tengo TSH alto y le he dosado el TRH y me ha salido extremadamente alto. ¿Sí? Tú dices, doctor, es que la hipófisis lo está estimulando para que secrete y secrete, ¿sí? Pero no se supone que si tengo mucho T4, esto debería haber hecho que un feedback negativo indirecto. Entonces, ¿por qué sigue produciendo tanto TRH? Porque hay un tumor que está ubicado a nivel hipotalámico. Ya, entonces es un hipertiroidismo terciario, ¿sí? ¿Se entiende la figura? De esa manera, doctores, ustedes tienen que deducir dónde está el origen del problema. Entonces, ¿qué voy a pedir yo para definir este problema? TRH, TSH y T3T4. Tienes las hormonas y definirás dónde está el problema. Ahora, ¿qué pasa, doctores, si yo tengo T3T4 alto? TRH bajo. TSH bajo. ¿Dónde está el problema? Y eso sería un primario, como la enfermedad de Graves-Bassett, aunque es una enfermedad autoinmune, donde células autoinmunes, anticuerpos, comienzan a estimular los receptores tiroideos y mi glándula tiroidea comienza a producir una gran cantidad.
¿ya? Y como esto sí funciona bien, hace los feedback respectivos, hace un feedback indirecto y le va a decir que tengo mucho, ¿sí? Y obedece el hipotálamo que funciona bien, baja el TDAH. Y al bajar hace que el secreto menos TSH. Y lo lógico es que tendría que bajar, pero no baja porque hay una enfermedad que se llama Graves base, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la deducción que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Listo? Vamos. Entonces, básicamente hay hormonas tiroideas que pueden estar bajas y pueden tener un TSH alto, ¿no? ¿Listo? Hormona tiroidea baja y un TSH alto. ¿Qué significa eso? Que estoy produciendo un feedback negativo o positivo. A ver, tengo, ya tengo una hormona tiroidea baja, ¿sí? Ha bajado, ¿ya? Por tal motivo, si ya baja, le va a hacer un estímulo, feedback negativo, o sea, siempre va a ser negativo. Si baja, le hace que el otro también disminuya. Eso es un feedback negativo. Si este baja, ¿listo? O va a hacer que este aumente. ¿A qué le llamamos feedback positivo? Que lo que baja debe hacer que... No, que si este baja, va a hacer que este de acá se estimule para que le diga a ustedes que estoy bajando. Produce más, ¿no? Y si este aumenta, le va a decir, ¿sabes qué? Ya no. Detente. Eso es un feedback negativo. Los feedback positivos es como el LH. Baja, aumenta mi estrógeno, pero en vez de decirle, ¿sabes qué? Ya bájate, de producir, bájale, hace que produzca más. Y también existen los feedback negativos, positivos, sería algo así. No negativos, positivos, sino los feedback básicamente positivos, pues de acción negativa. Como por ejemplo, baja mi T3, T4. Digamos, un ejemplo. Y de repente, al bajar, debería estimular para que se produzca más, pero le estimula para que produzca menos. ¿Eso cómo sería? Un feedback positivo también se llamaría. Pero no existe, es una hipotética. Bien, si yo bajo mi T3, T4, le va a estimular a mi TDH para que produzca más que más TSH. Y eso es un feedback negativo. ¿Sí? Son feedback negativos. Todo ese sistema que le he mostrado son feedback negativos. Aumento del T4, ¿sí? Si yo aumento mi T4, ¿qué significa? Que tengo exceso de T4, por tal motivo le va a decir a mi eje, de forma directa o indirecta, ¿sabes qué? Baja los niveles de TSH. ¿Sí? Bueno, básicamente es eso. Lo otro ya... Preguntas hasta aquí. Ya, hasta ahí hemos visto un poquito lo que es los principios hormonales, ¿ya? Y los mecanismos de feedback. Todo lo que hemos tocado ahorita es la parte introductoria. Ahora sí vamos a arrancar con los ejes de forma completa. Cada uno. ACTH completo, tiroideos completos. Vamos a comenzar a hacer, cada clase va a ser uno. ¿Sí? Espero que ahora sí, después de esta introducción, repasen muy bien detalles que lean 3R, Dayton, están muy bien detallados. Yo, como les digo, manejo el libro, yo manejo un libro que se llama, no les comienzo, hay un libro que me gusta mucho que se llama El Tratado de Endocrinología de Williams. Tiene una introducción de fisiología muy bonita, pero es bastante compleja. Tiene bonitos gráficos, ¿ya? Es muy pesado, es como el libro de Renal, que algunos querían ver lo que es el libro de Brenner. Es pesado,